Libro de los Hechos, por favor, los hermanos que nos quedamos aquí. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 1 al 31. Vamos a continuar con la semana pasada. ¿Se acuerda que dijimos que era el estallido de la persecución? Vimos solamente la primera parte. Hoy vamos a continuar con esta persecución y después vamos a continuar con todo el libro de los Hechos. El viernes comentábamos algo acerca de Ananías y Zafira. Eso lo vamos a ver hasta la próxima semana. Hoy no creo que lleguemos ahí, hermano. Pero vamos a ver qué tiene Dios hoy para continuar con el hilo de la semana pasada. Vamos a ver cómo el concilio somete a juicio a los apóstoles y la respuesta, hermano, de parte de la iglesia ante este hecho. ¿Cómo es que debe responder la iglesia? ¿Cómo es que debe responder un cristiano cuando viene persecución sobre tu vida? Cuando las cosas se complican. ¿Qué se espera de ti y de mí? Hay una actitud, una conducta que Dios espera que tú y yo tengamos y que hoy vamos a ver cómo es que esa primera iglesia, hermano, estaba fundada en Jesús. Estaban en la roca, hermano. Todo lo que hacían, acuérdese, la iglesia acababa de ser inaugurada, el crecimiento era exponencial, hermano, de ser 120 a 3120 y después hoy te vamos a ver que crece a más de 10,000, porque solamente van a hablar de hombres y mujeres. Y en la cultura de aquel tiempo, hermano, el hombre sí era cabeza de su familia. En aquel tiempo, hermano, el hombre era hombre, ¿sale? Hoy no, hoy somos mandilones, es la verdad. Si la esposa dice que no, pues no. Si los hijos dicen que no, pues no, ¿sale? Y hemos perdido la hombría en ese sentido. No se trata de gritar, hermano, no se trata de ver quién pega más duro. Pero en aquel tiempo, por la cultura, hermano, el hombre era la cabeza de su hogar. Acuérdense, estamos hablando del pueblo judío, ¿vale? Y estaba muy arraigado lo que es la figura del hombre. De hecho, usted revisa, hermano, hablo por las mujercitas que luego se sienten feministas, ¿no? Y usted no debería de comprar esas ideas, hermana, ¿vale? No hay nada de malo en estar sujeta a un hombre y obviamente se espera que estos hombres seamos, ¿qué? Representantes de Cristo, esa es la cuestión. Pero en aquel tiempo, hermano, aún con todo y lo que usted quiera, no sé si usted se recuerda esa mujercita, recuérdenme las mujercitas, se lo deben de saber, tenía un esposo llamado Nabal, no me acuerdo del nombre de ella, Abigail. Era un patán el marido, así como es su nombre, Nabal, así es de necio, ¿no? Y la mujer estaba sujeta a su esposo. De hecho, le salva la vida. ¿Sí se acuerda que David lo iba a ir a matar? Y esta mujer dice, qué bueno que me voy a quedar viuda. No, sale y defiende a su esposo. La cultura, hermano, déjeme explicarle algo antes de iniciar, antes de que oremos y todo esto. La Biblia tiene dos grandes vertientes, hermano, cultura y doctrina. Cultura y doctrina, ¿sale? Pero la cultura, hermano, es para que usted y yo comprendamos cómo eran aquellos tiempos. Y no es para que estemos aferrados a cultura y tradiciones. Entonces, si usted viene de una familia de matriarcado, que la mayoría de familias mexicanas es de matriarcado, quítese eso de su cabeza. A usted Dios no la puso al frente del hogar, mujercita. Dios no la puso. Si usted es cristiana, usted no está al frente del hogar si tiene esposo. Si no tiene esposo, pues obviamente usted está al frente del hogar, ¿vale? Pero usted tiene esposo, usted no es la que manda. Usted no es la que dice cómo se educa a los hijos y cómo se hacen las cosas. No, se supone que es un común acuerdo. Pero el que lleva la autoridad, hermano, es el hombre, de acuerdo a los principios de Dios, ¿vale? No le estoy hablando de machismo, le estoy hablando de que ¿a quién creó Dios primero? Adán, ¿no? Y después de la costilla de Adán, acá Eva, o sea, o crea a Eva, forma a Eva. Pero primero fue el hombre. Pastor, ¿Dios es masculino o femenino? Dios no tiene sexo, hermano, por el amor de Dios. Él es espíritu. Pero así como se representa la figura masculina hablando de Dios, también hay textos bíblicos donde se le dice que es como, así como la gallina quiso juntar a sus polluelos, ¿no lo dice Jesús?
pues esa también da la figura de madre. Entonces no deberíamos entrar en controversia por eso, hermano. El cristiano tiene que quitarse eso de su cabeza, ¿vale? Y entonces, hermano, le hablaba esto porque en aquel tiempo, cuando dice, vamos a leer aquí que de repente se convierte en 5,000, solamente hombres. El texto dice, original dice, solamente los hombres. Aparte era la esposa y los hijos. Y en aquel tiempo, hermano, pues no había mucho control natal. ¿Sale? Nomás 2 para que no, no sé de cuántas eran las familias. Pues imagínense, si ponga en promedio 3 por familia, más la mujer, 4. 5,000 por 4 o por 3. Entonces, hermano, pasó a ser como de 20,000, así, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Por el poder de Dios, hermano. Era el poder de Dios obrando en la vida de los creyentes y los creyentes manifestando el poder de Dios, hermano, dando ejemplo. Eso es lo que significa el poder de Dios. El poder de Dios controla mi vida y yo obedezco a Dios y entonces doy ejemplo de quién vive en mí. Eso es lo que significa poder de Dios, hermano. ¿Vale? Sí, tengo poder de Dios para expulsar. No. Si el poder de Dios está en ti, es el poder que te controla. Y tus palabras, y tus pensamientos, y tus actitudes y hechos son conforme a la voluntad de Dios. Tenemos el ejemplo de Cristo. ¿Vale? Y entonces, hermano, por eso es que te decía, en aquel tiempo, el primero que estaba en donde, en la reunión, era ¿quién? El varón, junto con su familia. No que hoy llega la familia y ya, se quedó dormido, pastor. Está cansado el pobre. No, hermano, usted y yo debemos ser ejemplo de nuestras familias, como varones. ¿Vale? Bien, una vez aclarado este asunto, hermano, vamos a ver qué dice el texto bíblico, pero primero vamos a orar porque el texto está muy largo. ¿Le parece? Dios, te damos gracias, Señor, esta tarde. Hemos exaltado, alabado tu nombre, nos hemos gozado en tu presencia, Señor. Y ahora disponemos nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, para que seas tú, Señor, quien hable a nuestro corazón. Y Santo Espíritu de Dios, haz esa obra en nosotros. Que esta palabra no caiga sobre los pedregales, Señor, que no caiga en tierra hueca, Señor, que no caiga entre espinos para que no sea ahogada, Señor, sino que caiga en buena tierra y germine y dé un fruto, Señor, para gloria tuya y para bendición de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El Espíritu Santo es Dios, Hechos 4, 1 al 22. Vamos a iniciar por ahí, hermano, pero vamos a ir de poquito en poquito. El concilio somete a juicio a los apóstoles. Una vez que hacen la sanidad, mire lo que dice, hermano, y vamos a leer solamente hasta el versículo 7 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente de lo que había pasado con el lisiado, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Acuérdense, los saduceos no creían ¿en qué? En la resurrección, ni en ángeles ni en nada, ¿sale? Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de ¿cuánto? 5,000. Hombres creyentes. Vuelvo a repetirle, aquí no se está incluyendo mujeres y niños. El número de los que creyeron. Es curioso, hermano. Vamos a leer hasta el 7 y ahorita vemos lo curioso de este versículo. Al día siguiente, el concilio integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, que eran como 71, hermano, recuérdese del Sanedrín, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote, Anás, estaba presente junto con Caifás, Juan y Alejandro. Sabemos quién es Anás, sabemos quién es Caifás, pero Juan y Alejandro no sabe mucho quiénes son, ¿vale? Y otros parientes del sumo sacerdote hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron:
¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Ahora, hermano, una cosa es que los niños no nacidos no van a la escuela. ¿Sí vio al supuesto encargado de la educación en México decir esa barrabasada? Está disminuyendo la matrícula escolar. Y eso es porque los niños no nacidos no van a la escuela. ¡Wow! ¡Qué gran descubrimiento, hermano! Ya sé por qué no se llena la iglesia. Porque los niños no nacidos no vienen a la iglesia. Dios. ¿Qué es lo que llama la atención en el texto, hermano? Primero, ese capitán de la guardia, hermano, era un rango sacerdotal solamente bajo del sumo sacerdote. O sea, no era cualquier. Y toda la guardia que dice ahí, hermano, eran puros judíos y todos eran de la familia de los sacerdotes. Sintieron envidia, hermano, sintieron envidia al ver el poder que estaba ejerciendo el nombre de Jesús. Y es por eso, hermano, dice, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos. Se les estaba acabando el negocio, hermano. Explicaba yo el día viernes. ¿Sabe por qué la Iglesia Católica no le conviene o siguen aferrados a que el Papa es el vicario de Cristo, hermano? Si usted revisa la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote llamado Aarón, que fue el primero que Dios nombró, y después eran la línea de sus hijos. El sumo sacerdote, hermano, era el encargado de representar al pueblo delante de Dios. ¿Vale? Ese era el sumo sacerdote. Era, por así decirlo, el mediador entre Dios y el pueblo. ¿Quién cree que quiere renunciar a ese puesto? Pregúntele a cualquiera de esos ladrones del gobierno que quieran que renuncien a su puesto. Pregúntele a cualquiera de ellos. Entonces, ¿cómo ya no me van a besar la mano ni a respetar allá en el Vaticano cuando la gente sepa que es un vil ser humano? Aunque se vista así todo bonito, ¿no? Y está bien simpático, porque como ya están ancianitos esos hombres, así como que uno dice, ¡ay, qué ternura! No, están bien diabólicos por dentro, hermano, en serio. En serio. Usted no sabe las cochinadas que esas mentes piensan y esos corazones hacen. Si en algún lugar hay más perversión, hermano, es entre la famosa gente religiosa. Usted se espantaría de lo que muchos pastores han hecho con las ovejas que Dios les dio. Usted se espantaría. ¿Vale? Si no, de repente sea curioso, hay un tal David Koresh. Pregunte lo que pasó en Waco, Texas. Un cuate que agarró a todas las mujeres y entre ellas había niñas y con todas se metió. Y luego a todos los mató. O sea, era un suicidio masivo, hermano, porque según él era el Mesías. Nomás hay que meterse a investigar, hermano, para entender esto. ¿Quién usted piensa que quiere renunciar al poder? Nadie. Por eso es muy delicado, hermano, que usted como cristiano, como miembro de cualquier iglesia, sepa que el que está enfrente, es decir, el pastor, hermano, o cualquier líder, no son nada. Lo sepa así de una vez, no son nada. Solamente es una función que ejercemos, pero no tenemos ningún don divino ni autoridad divina, ¿vale? Ahora, debemos ser buenos representantes de Dios, eso sí. Pero aunque fuésemos buenos representantes de Dios, eso no significa, hermano, que merecemos nada, ¿vale? Entonces, ese era el problema con estos hombres. Estaban molestos porque nos van a quitar el negocio. La gente se va a dar cuenta que no nos necesita. ¿Qué más? Dice, hermano, que los arrestaron a Pedro y a Juan, y como ya era de noche, pues tenían flojera, ¿no? Los dejaron ahí. Lo curioso, hermano, es que el versículo 4, pero muchos de los que habían creído
oído el mensaje, lo creyeron. O sea, quiero que notes, hermano, esta gente no se guiaba por vista. Ellos ven cómo apresan a Pedro y a Juan, pero creen. Muchos cristianos en estos tiempos, hermano, en cuanto ven dificultades, no, mejor no le entro. No, hermano, las dificultades son parte de la vida cristiana. De hecho, si no hay dificultades, hermano, entonces no es vida cristiana. Porque lo dijo el Señor Jesús, en este mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero ánimo. Yo he vencido al mundo, yo vencí a Satanás. ¿Sale? Entonces, hermano, no lo podemos ver. Yo también quisiera ver aquí al Señor Jesús. ¿Quién no quisiera estar al lado de Jesús, no? Y te sentirías así hasta como súper, así ahora hágame lo que quiera, ¿no? Pero no lo ves. Pero Él dice, ánimo, yo vencí al mundo. Si eso no es suficiente, hermano, entonces nada va a ser suficiente para ti. Necesitas creer eso. Por más que las cosas estén de cabeza, necesitas creer que Él está con nosotros. Si no, no te vas a mover, te vas a quedar ahí todo turulato. ¿Va? Y entonces ya al siguiente día sí los mandan a traer, pero lo más absurdo, hermano, te digo, por eso salió a colación este hombrecito, ¿no? Yo tengo otros datos. ¿En nombre de quién? ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho? ¿No sabían? Ven nada más, hermano, la hipocresía No. Están disminuyendo los delitos dolosos. Bueno, ahorita porque es el Buen Fin, ¿no? Pero están disminuyendo. Todos los días siguen matando gente y están disminuyendo. ¿De dónde, hermano? Y así estos. ¿Con qué poder en nombre de quién? Si ellos lo sabían perfectamente, hermano. Acababa de pasar 50 días antes, ellos habían crucificado al Señor Jesús. Ellos sabían de quién estaba hablando. Pero mire, Lucas aclara que ambas olas de persecución fueron iniciadas por los saduceos. Era la clase dirigente constituida por aristócratas acaudalados. Políticamente se llevaban bien con los romanos y seguían una política de colaboración, de modo que temían las consecuencias subversivas de la enseñanza de los apóstoles. Teológicamente, creían que la era mesiánica había comenzado en el periodo macabeo, por ello no esperaban un Mesías, y también negaban la doctrina de la resurrección que los apóstoles anunciaban en el caso de Jesús. En consecuencia, veían a los apóstoles como agitadores y herejes y también como perturbadores de la paz y enemigos de la verdad. Consiguientemente, estaban muy disgustados, resentidos, molestos e incluso indignados por lo que los apóstoles les estaban enseñando a la gente, porque se trataba de enseñanza no autorizada por predicadores profesionales. Por eso, hermano, a mí me cae en gracia una vez que fuimos a una boda de unos amigos y un amigo de nosotros, ellos le pidieron de favor que si podía dar la homilía, o sea, bueno, el mensaje pero no faltó un ardido por ahí. Pero no es pastor ordenado. ¡Oh! Y todavía cuando se para en el púlpito, yo soy pastor y nos dio sus credenciales, hermano, las cuales yo ignoré, la verdad. Si te mandó llamar Dios, no te preocupes de lo demás. Digo, si puedes, capacítate como debe de ser, hermano. Estudia teología seriamente, si puedes. Si no, Dios se encarga de quitarte lo bruto como un servidor. ¿Vale? Es en serio. Ahora mira. Dirigidos por el capitán de la guardia del templo, es decir, el jefe de la policía del templo, responsable del mantenimiento de la ley y el orden, que tenía rango sacerdotal inferior sumo al sumo sacerdote, prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, ya era demasiado tarde para reunir el concilio, los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Lucas asegura a sus lectores de inmediato que la oposición de los hombres no impedía la difusión de la palabra de Dios.
Los saduceos podían arrestar a los apóstoles, pero no al evangelio. Por el contrario, muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba como unos 5,000, sin contar mujeres y niños. Ahora, es curioso la hipocresía del concilio, ¿vale? La razón de que Pedro y Juan estén ahí es ¿por qué? Por el nombre de Jesús. Así como podemos ver, esta corte es la misma que había enjuiciado a Jesús. Nada más que a Jesús lo acusaron, ¿qué? Sin cargos. Como pasa, hermano, en cualquier política de cualquier país. No te extrañes de eso, hermano. ¿Qué más, hermano? Ahora, ¿cuál es lo que sigue llamando la atención? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? ¿Qué harías tú, hermano, si te arrestaran injustamente? Vamos a leer un poquito y ahorita vemos, ¿te parece? Del 8 al 12 nada más. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? Ve la razón por la que los están interrogando. Porque sanaron a un lisiado. O sea, hay que estar loco, hermano, ¿va? Me llamó la atención, hermano, esta semana, de repente te digo que cuando voy hacia algún lugar que tengo que ir, yo siempre prendo el radio o en las noticias del 88.9 o en el 102.5, que también son noticias. No digo otra cosa, hermano, ¿vale? Y entonces hay un conductor que se llama Alejandro Villalbazo, que dice que estaba muy indignado porque en la semana un policía de ahí en el centro se metió a un callejón sin saber que había unos asaltantes, y salen los asaltantes y así a bocajarro en la cabeza, pum, le ponen un plomazo. Y lo dejaron tirado ahí, hermano. Y dice, y pasó gente, porque era en el centro, pasó gente, o sea, pasaron personas, pasaron autos, pasó todo el mundo y nadie se paró. Y dice, nos hemos vuelto muy fríos como sociedad. Sí, hermano, pero ¿sabes quién tiene la culpa, hermano? El mismo gobierno. Si tú te llegas a parar y se te ocurre auxiliar a esa persona, tú lo mataste. Es en serio. ¿Por qué usted se detiene? ¿Por qué movió el cuerpo? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo algo que no tenía que hacer? Y te meten a la cárcel nada más por andar de buen samaritano. Entonces, ese es el problema, hermano. ¿Por qué? Porque el pecado, cada vez la maldad aumentará. Era muy común. Mataron al vecino. Esto va a ser así, hermano. Entonces, a estos hombres los interrogan, los meten a la cárcel solamente por haber hecho ¿qué? Una buena obra. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Aclara, o sea, de Nazaret. ¿Qué decían incluso los discípulos? ¿De Nazaret saldrá algo bueno? Acuérdese, hermano, no es cualquier persona el Cristo en el que usted y yo hemos creído. Él es el Dios de los cielos. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, no María, no Judas, no San Petronilo, no Juquila, no Chalma, no nada. ¿Vale? Solo en el nombre de Jesús, mediante el cual podamos ser salvos. ¿Por qué Pedro no menciona sanidad? Porque la palabra griega, te lo vamos a ver, hermano, la palabra griega usada ahí, que significa sanidad, también tiene el significado de salvación. ¿Vale? Ese es lo interesante, hermano, cuando tú tienes que ir al texto original y estudiar. Por eso decía, si puedes, prepárate.
para que sepas por qué se omiten ciertas cosas que parecieran omitirse que no están omitidas. Yo me quedé exactamente igual que tú las primeras veces. A ver, otra vez. Se omiten cosas que pareciera que se omiten, pero que no están omitidas. ¿Por qué? Porque el texto original te dice que en el lenguaje original esa palabra también significa no solamente sanidad física, sino salvación. ¿Vale? Bien. Dijimos, ¿cómo reacciona Pedro después de que lo meten a la cárcel? ¿Sabes cómo hubiéramos reaccionado tú y yo? Voy a demandar. Es una injusticia y voy a cerrar aquí la López Portillo. Pedro aprovecha y predica. Ante cualquier situación que pasa en su vida, Pedro aprovecha y predica. Quien está lleno del Espíritu, quien está siendo guiado por el Espíritu, hermano, cualquier situación que se presente en nuestra vida, ¿sabes qué pasa? Predica. ¿Tienes un familiar enfermo y está en el hospital? Predica. ¿Tienes un hijo en la cárcel? Ve a visitarlo y predica. ¿Tienes una situación de conflicto con tu vecino? Predícale. Y así, hermano, chocaste, bájate y predica. El del gas te está robando cada que te carga, predícale. Sí, porque a veces nada más nos ofendemos por todo, hermano, y no hacemos nada por el nombre de Jesús. Este hombre, Pedro, no está preocupado por su libertad, a él no le interesa su libertad, él quiere defender el honor ¿de quién? De su Señor. Pero tú y yo, hermano, alguien le pega a mi coche y me bajo y mira, estamos más preocupados por tu triste baratija que por el nombre del Señor. O sea, no nos importa decir groserías, no nos importa pelearnos físicamente, hermano, porque es más importante mi lámina que el nombre del Señor. Analícelo. Si alguien, ¿qué pasa? Mira, está ya este objeto demoníaco llamado celular. Ponlo ahí, hermano. Si la esposa le agarra el celular al esposo, bronca segura. ¿Sí o no? Si el esposo se mete a revisarle el celular a la esposa, ardió Troya. Porque es más importante mis secretos que el nombre de Jesús. Lo mismo con los hijos, lo mismo. Respeta mi privacidad. ¿Privacidad de qué? ¿Qué es tan privado que usted tiene que no se puede ver? Perdóneme. La vida cristiana tiene que ser transparente. Pablo creo que dice, somos como cartas abiertas, dice Pablo, ¿no? Cualquiera nos puede leer. Ahora resulta que nuestros hijos son peores que la Gestapo, que ya no existe, por cierto. No tienes que ver ahí, ¿por qué no? ¿Qué cochinadas tienes ahí en el celular que no se pueden ver? Inmundo. Ahí cierto, perdón. O sea, mis hijos, hermanos, que saben la clave de mi esposa y mi clave para entrar a mi celular, pero yo no me sé las de ellos, porque, cuidado, nomás porque quiero llevar la fiesta en paz, y no, ya las hubiera tirado hasta el celular, hermano. Y me das tu clave porque me la das, o sea, no se trata de si quieres. Mientras vivas bajo mi techo, aquí no tienes servicio secreto, ¿sí? El FBI no está aquí. En tu propia casa, hermano, y no puedes accesar a nada. En la tele, hermano, todas las computadoras de la casa y celulares tienen control parental, es decir, lo que está viendo, todos sabemos que está viendo. ¿Por qué no puede ser así, hermano? ¿Me explico? Entonces, esa parte es lo que le digo. Pedro no está preocupado por esas tonterías, él está preocupado ¿por qué? Por el honor y la gloria de su Señor. Vamos a ver qué dice Lucas aquí. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Volver a predicar. En lugar de procurar su defensa, su preocupación era el honor y la gloria de su Señor. En ese momento de necesidad y en cumplimiento a la promesa de Jesús, del que les daría elocuencia y sabiduría para responder, cuando fueron llevados a juicio. ¿Se acuerdan lo que les dijo Jesús? Y cuando sean arrestados y los lleven ante los tribunales, ustedes ni se preocupen por lo que han de hablar o decir.
pues el Espíritu Santo les dará palabras. Y es cuando entonces Pedro dice, ¿quieren saber? Pues es por esto y esto y esto y esto. A ese que ustedes mataron, ese que para ustedes no tiene ningún valor, ese es Jesús de Nazaret. Fíjese bien, la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en piedra principal. ¿Cómo dice Reina Valera? La piedra que los constructores desecharon se ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿no? Ok. Yo de estas cosas no sé mucho, hermano, pero si hay aquí alguien que sepa por lo menos lo mínimo de albañilería, dice que esa famosa piedra angular es la que sostiene todo el cimiento. Ahora, ¿a qué está haciendo alusión Pedro, hermano? Porque no tampoco se saca cosas de la manga, ¿no? O como Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, eso no lo dice Dios, ¿sale? Porque no cae una hoja, no, eso tampoco lo dice la Biblia, tampoco es así, hermano. Pedro va al Salmo 118, versículos 21 al 23, Salmo 118, versículos 21 al 23, y dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué es lo que pasó entonces, hermano? Viene Jesús de Nazaret y vive durante 3 años y fracción entre su pueblo, y los líderes religiosos lo ven hacer tantas señales y milagros, hermano, pero como él no salió de entre sus filas, por eso es que no lo valoraban, y por eso le llamaban hijo de fornicación, y por eso le decían de Nazaret, y por eso muchas cosas, hermano. Para ellos Jesús no tenía ningún valor, para ellos era como un ladrillo que no servía. Ellos pensaron, este hombre quiere ser parte de nuestro muro, que está lleno de personas ilustres, como Gamaliel, como los que han pasado por tantos y tantos años, y este ladrillo se ve feo ahí en esa pared, entonces no sirve. Así fue como lo desecharon, hermano. Pero viene Dios y dice, no, ustedes están mal. Esta es la piedra angular. En él se sostiene todo el edificio espiritual, y usted y yo somos las piedras vivas que componen ese edificio espiritual. Separados de Cristo, nada podemos hacer. A eso es a lo que se refiere este salmo, ¿sale? Para hacerle saber a los dirigentes religiosos de aquel tiempo que lo que para ellos había sido de poco valor, es decir, Cristo para ellos era un ladrillo más que no servía para ser parte de la pared de la vida religiosa de Israel. Eso que ellos desecharon, Dios lo convirtió en la piedra que sostiene toda la iglesia del Señor. La palabra griega usada para sanidad o sanación también significa salvación, no solo sanidad física. De ahí las palabras de Pedro, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Es de vital importancia, hermano, que tú le digas a las personas que la persona de las que les vas a hablar es el único que los puede reconciliar con el Padre. El único. ¿Vale? La gente siempre te va a argumentar, sí, yo creo en Dios. ¿En qué Dios? No sé, en el de la Biblia no. Pero lo que sí tienes que dejarle claro es, todos esos santitos y todo eso que vas a celebrar en estos tiempos, hermano, porque ya viene toda esa parte de celebración, ¿ves? Ya pasaron los muertos, ahora dicen que siguen los vivos, ¿no? Ya viene Navidad. Fíjate, hermano, hasta dónde llega la desgracia del pueblo de Dios. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Aunque sabemos que Cristo ni nació, ni mucho menos está cerca, ni tiene nada que ver con la Navidad, hermano, que significa natividad, que significa nacimiento. Aunque sabemos eso, incluso la iglesia cristiana sigue sosteniendo ¿qué? Tradiciones. ¿Vale? Ay, sí, porque hay iglesias que cantan villancicos y ponen árboles en sus iglesias. Eso se da mucho en Estados Unidos, aquí no sé.
Y le damos tanto peso a esto, hermano, que nos olvidamos de lo que realmente tiene peso, que es reconciliar a las personas con Jesús. Sí, yo sé que es hermoso, hermano, sí, nos reunimos en una mesa ciertas 24 y 31 para abrir nuestros regalos que nos trajo el panzón ese del Polo Norte, ¿no? Que ni existe, por cierto. ¿Vale? Y sí, y luego después de enero llegan los Reyes Vagos, ¿no? Tampoco, porque ni eran reyes, eran científicos. Y luego tres. ¿Cuáles tres? El texto no dice que fueran tres. Sí, porque oro e incienso, eso fueron lo que trajeron, pero podían haber sido como 15 y trajeron oro, incienso y mirra, ¿vale? Y ahí estamos nosotros sosteniendo tradiciones, ¿no? Ay, porque mi hijo se va a levantar y se va a asomar abajo de su cama y no va a ver nada. ¿Y luego qué? Y se va a frustrar. ¿Por qué? Pregúntale a un niño de esos que estuvieron ahorita en la guerra, está frustrado porque los Reyes Magos no existen. ¿Qué crees que será más traumante? ¿Eso o estar en medio de la guerra y ver cómo tu familia se muere? Estamos haciendo, hermano, generaciones de papel que no aguantan nada. Sí, hermano, yo no estoy diciendo que seamos crueles, no te vayas a confundir, que el pastor es cruel. No, soy cornejo, pero cruel no. A lo que me refiero, hermano, no pasa nada si nos sentamos a una mesa y no hubiese ningún triste árbol ahí, ¿sale? No pasa nada. A ver, ¿has dejado de comer todo el año porque no hay árbol? Yo los veo rechonchitos a muchos. Pues sí, o sea, no voy a comer porque no hay árbol todo el año. No, imagínate. ¿Y entonces por qué te sientes triste si en esas fechas no hay árbol? Pregunta, hermano. Nada más es curiosidad pastoral. ¿Qué tiene que ver un árbol para que comas? O sea, ¿da más hambre con un árbol o qué? ¿Comes con la soga? No sé, o sea, algo debe de haber, ¿no? De secreto, pero bueno. Entonces, no pasa nada si no hay árbol. No pasa nada, hermano, si no hay un pavo de este pelo, ¿no? Porque ya los pollos están así, los pollos rostizados, hermano. Creo que entre más los guisas, más se cogen esas cosas, no sé. Y carísimos. Pero si no hay un pavo, hermano, ¿pasa algo? Si no hay romeritos, si no hay pierna o guacalao o cualquiera de esas menjurjes y cena de Nochebuena, ¿y cuál es la de Nochemala? ¿No? Y si no hay esto, ¿pasa algo, hermano? O sea, si solamente tuvieses para huevo y frijoles, ¿pasa algo? Unos frijoles puercos, ¿no? ¿Sabes cuáles son, no? Yo creo que queso y no sé qué tanto. O sea, si solamente tuvieras para eso, ¿pasa algo, hermano? Si no hubiese otra cosa más que café o galletas con café, ¿cuál es el problema? O sea, por qué el cristiano está tan vacío que la sola presencia de Cristo no lo llena? Que necesita comer cosas, tener cosas y hacer cosas. Pedro no, hermano, Pedro no está preocupado por eso. No le interesa nada de eso, hermano. Él solamente le interesa, sepan esto, a ese al que ustedes desecharon y a ese al que ustedes crucificaron y a ese al que todavía el día de hoy no se han rendido, porque no se habían rendido, ese es el único que los puede salvar. Ese es el único. Ahora, algo que es importante destacar dentro de nuestro texto, esta es la tercera vez que Pedro ha usado la fórmula gráfica, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Esos están borrachos, no, estos no están borrachos, esto es lo que dijo el profeta y ustedes lo mataron. Viene el lisiado, se nos quedan viendo como si tuviésemos poder, no.
en el nombre de Jesús de Nazaret, al que ustedes mataron, ustedes lo crucificaron, y ahora las autoridades, ustedes lo mataron. Y todavía se van a hacer los dignos, ¿no? Y nos quieren culpar, si ustedes mismos abrieron su bocota, sí, que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y las de nuestros. Ellos mismos abrieron su boca y ahora se sienten ofendidos. ¿No le parece? Es que no sé por qué el pastor está. Que lleguemos temprano. Tú abriste tu boca, yo no. ¿Quién fue el que le dijo a Dios que tú le ibas a seguir? Yo te obligué. Tú fuiste. A muchos de ustedes ni los conocía. Ustedes fueron los que dijeron, sí, Señor, si tú me ayudas, yo te voy a servir. ¿Y ahora por qué se enoja? Que yo nomás le digo que cumpla con sus obligaciones, porque usted fue el que se comprometió con el Señor. Por mí está bien, hermano, no hay ningún problema. ¿No? Yo no dije nada. Ahora, ¿qué más, hermano? Vamos a los versículos 13 al 22, ¿le parece? Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando oyeron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Yo me acuerdo cuando empezamos la iglesia, hermano, unas hermanitas bien lindas. Estamos checando si lo que enseña conforme a la palabra. Sígale checando. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Y entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Y entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. ¿Qué es lo espectacular, hermano? Mire, en el texto original, ahorita te voy a dar dos palabras, cuando dice que no tenían que, sin preparación, en el 13. Reina Valera traduce de otra manera, ahorita déjame ubico aquí, hermano. Los miembros del tribunal se mostraron asombrados ante la osadía con que hablaban Pedro y Juan, particularmente porque eran gente sin estudios. Esa palabra griega es la palabra agramatoi, que significa que no tenían estudios, no en el sentido de que fueran analfabetos, sino que no habían recibido preparación formal en teología rabínica, es decir, no estudiaron en la escuela oficial. ¿Vale? No tenían estudios ni preparación. Esa palabra preparación, hermano, es la palabra griega idiotai. ¿Cómo que te suena? Sí. No, idiota, así es como se menciona. ¡Ay! Las palabras no se dicen, pastor. No, pues aquí dice yo qué. Es la palabra griega idiotai. Pero es decir, hermano, eran laicos o no profesionales. Eso es lo que significa esa palabra. Solamente que muchas Biblias, pues, por lo mismo de que somos así como que espantados, ¿no? No le pongas eso ahí. No, hermano, la palabra en sí no es grosera en el sentido estricto de que menciona a una persona. Cuando tú hablas de una persona que está idiota, es una persona que tiene una especie como de retraso, hermano. Eso es a lo que se refiere el texto, ¿vale? Que no puede desarrollarse de manera normal. Nosotros somos los que le damos la connotación, ¿qué? Grosera, tú y yo, porque tenemos una mente maliciosa. Hay un montón de palabras, hermano, en el español que son groserías, que si las ves en el original, hermano, no son groserías. Por ejemplo, el ayudante del cocinero, no digas la palabra, pero ya sabes cuál es, ¿vale?
Y hay otro hermano que empieza con P y termina con Jo, pero que es un bello de aquí. Y otras cosas, hermano, y así. Lo que pasa es que tú y yo tenemos mente chamagosa. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Para el puro, todas las cosas, pero para el cochino, todo es cochino, ¿no? Pues sí. Lo que pasa es que, hermano, vuelvo a repetirte, no estamos educados. No nos gusta la educación, y menos con ¿no? Pues ya es que por eso no van a la escuela, porque no nacen. No puede ser, en serio. Pero reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Por qué reconocieron que estaban con Jesús? Por su manera de hablar, hermano. Por la autoridad que tenían. Recuérdate que cuando dice la palabra que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Porque no era la verborrea común de los fariseos. No, este hombre era ejemplo. Y en su vocabulario de Jesús, hermano, tampoco te confundas, él no era barrio. Jesús era muy educado, hermano, me refiero, o sea, hablaba el lenguaje del vulgo, pero una cosa, hermano, es que vivamos aquí en Pinches Bravas y otra cosa es que, ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo estás? No, hermano, tampoco, ¿vale? Podemos hablar correctamente, así, correctamente. Pero reconocieron que habían estado con Jesús, quien tampoco tuvo educación teológica formal ni rango profesional como rabino. No obstante, al mismo tiempo podían ver ante sus ojos la demostración incontrovertible del lisiado ya sano. O sea, el asunto con estos hombres es, ¿por qué no pueden hacer nada, hermano? Porque si no hay testigo, pues a lo mejor, ¿no? Tú fuiste, tú lo mataste. No, el asunto es que ahí estaba, o sea, estaba Juan o estaba Pedro y Juan, no sé quién estaba primero, y ahí estaba pegado el lisiado. ¿Cómo negamos esto? ¿No? ¿Cómo lo negamos? Si bien en la ciudad era de conocimiento público, que en toda su vida jamás había podido caminar, allí estaba de pie, acompañando a los apóstoles. En consecuencia, no tenían nada que alegar. Eso es lo peor, hermano. Los datos son tan duros muchas veces. ¿Cuántos de nosotros a veces, hermano, nos sentimos que podemos enjuiciar o podemos decir de una persona, esta sí, esta no? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos dignos? Permíteme decirte, hermano, que un día estaremos frente al Señor y ahí va a salir así, la radiografía. No vas a poder negar todo lo que hiciste, dijiste, pensaste, aún en lo oculto. ¿Y sabes qué es lo peor, hermano? Que no nos importa. No hay temor de Dios. Yo voy a seguir haciendo lo que se me pegue la gana. Está bien, hermano, yo no tengo ningún problema. ¿Vale? Salud. Entonces, hermano, no podían negarlo, pero tampoco ¿qué? Querían reconocerlo. Así pasa con muchos de nosotros. Yo sé que estoy mal, pero no estoy mal. ¿No? ¿Tienes problemas, hermano? No, yo estoy bien. Zafo. ¿No? Hermano, pero ¿cómo vas a estar bien si a leguas se nota tu modito de andar? No sé si me entendió, si no me entendió se lo explico. A veces tu conducta, hermano, demuestra que no estás bien. Mire, hermano, hay personitas que vienen aquí, hermano, y hacen unas oraciones bien largas, pero luego no vienen. Y ni avisan por qué, hermano. Y los corres de la iglesia, o sea, les invitas a salir para que se dediquen a hacer de su vida lo que... No, porque Dios no me ha dicho que me vaya. Pues tampoco te dice que vengas. Como, ¿para qué te quiero aquí? Dando mal ejemplo. ¿No?
Yo así lo voy a hacer, hermano, voy a venir cada 15 días. Y cuando usted me pregunte, es que Dios me dijo que me ausentara 15. ¿Cómo crees, hermano? ¿Cómo crees? O sea, o andas haciendo cosas turbias, o tienes cosas escondidas ahí en tu vida, o no entiendo, hermano. Hay hermanos que me lo han hecho saber, estamos enfermos, ni modo que pues vengan, no, pues estás enfermo, estás enfermo. ¿Explico? Ahí no tengo yo ningún problema. Y se ve que están enfermos porque hemos platicado con ellos. Pero si no estás enfermo, hermano, entonces, ¿qué estás haciendo? Ahora, no podían negarlo, pero tampoco querían reconocerlo. Desconcertados, mandaron que los apóstoles salieran de la sala del tribunal a fin de que pudieran deliberar en privado. Vamos a aceptar la derrota, pero que no sepan. Porque decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por un lado, había ocurrido un milagro evidente, de modo que no podían negarlo. Por otro lado, tenían que evitar que este asunto siguiera divulgándose entre la gente. Lo único que se les ocurrió fue amenazarlos como una especie de amonestación legal ante testigos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. El poderoso nombre mediante el cual había sido sanado el lisiado, nombre sobre el que Pedro había predicado y que ellos se resistían siquiera a pronunciar. De modo que llamaron a los apóstoles y les prohibieron solemnemente hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Y mire, hermano, capaz de que usted y a mí, porque te va a pasar, hermano, te vas a topar con familiares, a mí no me hables de eso. Si quieres que sigamos siendo familia, a mí no me hables de ese nombre. ¿Y sabe qué hacemos? Está bien, para que no te enojes ya no te hablo. Cobarde. ¿Sabe qué hace Pedro? A ver. Time out. ¿Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? Pastor, pero entonces ya no entendí. ¿Me sujeto a mi esposo? A ver. Segundo time out. Me queda uno. ¿Sale? Dice Pedro, hermano, que muchos hombres han sido ganados por la conducta de sus esposas. Una conducta afable. Hermana, si tú toda la semana, de lunes a sábado, te la pasas fastidiando al incircunciso ese, o al revés, a la incircuncisa si tú eres el santo. Somos santos, hermanos. ¿Sí sabía eso? Sí, somos la congregación de los santos. No lo dije en otro plan. Es que yo no sé cuándo está hablando usted en serio, pastor. Hoy estoy hablando muy en serio. Entonces, si el lunes a sábado tú le das una vida fatal, pues es obvio que se va a oponer a que tú vengas a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la solución, tú trátalo como tratarías al Señor Jesús. ¿Cómo atenderías a Jesús, hermana? ¿Cómo atenderías a Jesús, hermano? Trátalo así, con decencia. No lo insultes, no la insultes, no lo hieras, no la hieras, no hagas nada indebido. ¿Para qué? Nos vemos, cariño, voy al templo. Sí, que Dios te bendiga. Hasta te van a hacer así, que Dios te bendiga. Porque se va a pellizcar. Yo le hago y no. Y un día va a decir, te acompaño. A ver qué te enseñan ahí. Quiero ver qué es lo que tomas, ¿no? Y ya, se va a sentar aquí y entonces Dios lo va. ¿Me explico? Pero por ejemplo, hermano, vino la pandemia. Cierren todos los lugares de culto. No, espérame tanto. No. Déjame ir a consultar. Señor, ¿cierro o no cierro? Este no es un templo oficial. Ah, perfecto, entonces nos cerramos. Nada más quitamos el volumen y quitamos todo el escándalo y seguimos alabando al Señor y le cerramos ahí. Y a ver, sáltate, ¿no? Y luego nos compramos unas carabinas 30, ¿no es cierto? No, hermano, o sea, me refiero, eso es a lo que se refiere, hermano.
Tienes que tener la sabiduría de parte del Señor para saber cuándo sí, cuándo no. Pero si alguien te prohíbe hablar en el nombre de Jesús, ¿sabes qué? Lo siento mucho. Tu amistad y tu familiaridad y todo lo que tengas no me interesa. Yo prefiero a Cristo. Así debe ser, hermano. Ay, no, porque me quedo sin herencia. Lo vemos el próximo domingo. El amor al dinero antes que a la verdad. ¿Sale? Pero eso lo vemos el próximo domingo. Ok. Ante esta prohibición, Pedro y Juan reaccionaron preguntando al tribunal si a la vista de Dios está bien obedecerlos a ellos o a Dios. Porque agregaron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos, hermano. Nosotros hemos visto y escuchado cómo mucha gente ha sido transformada. No podemos quedarnos callados. El tribunal volvió a amenazarlos y luego los dejaron irse. Llama la atención que Pedro y Juan no van y exigen justicia, sino que nos lleva al siguiente punto y terminamos, hermano. La iglesia ora. Esa es la respuesta de la iglesia, o debe ser la respuesta de la iglesia cuando se levanta oposición, cuando hay problemas. La iglesia debería orar y no desanimarse. Ay, ya no voy, porque se está poniendo bien difícil. Cada vez somos menos. Ay, por favor, pónganse a orar. Póngase a orar. Ore por esos vecinos que aún no creen en Cristo. Ore por los hermanos que se fueron. Ore para que Dios traiga a otras personas que escuchen del evangelio, hermano. Pero póngase a orar. Porque ya como somos buenos para quejarnos. Yo no veo ahí a Juan. Mire, vamos a leerlo porque usted lo está inventando, no. Los creyentes oran por valentía. Tan pronto como quedaron libres, ay, qué cansados estamos. No, hermano. Pónganse a orar, échenle ganas. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios, todos juntos. Decía el hermano Emiliano hace rato que estaba orando, levante su voz. Hermano, para sacarle una palabra a usted. ¿Por qué le da pena orar, hermano? Pregunta, solamente pregunta. Vamos a aprender a orar, hermano, en voz alta. No, así no, espérese. ¿Ha visto esas oraciones que hacen los jóvenes luego cuando van a comer para que nadie sepa que son cristianos? Bueno, los que hacen así, no los que hay unos que. Amén. Hermano, ¿por qué le cuesta tanto trabajo orar en voz alta? Y estamos, bueno, si allá en la calle si le avergüenza, allá usted con Cristo. Pero aquí, hermano, ¿por qué? Somos cristianos, bueno, que eso creo que somos cristianos todos, ¿no? Es que yo no oro como ora la esposa del pastor. Yo tampoco oro como ella. ¿En serio que no? Pues, a ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Le parece? Vamos a hacer un ejercicio. Usted repite, todos, repiten. Señor Jesús. No, pero todos, pero álcela, como si hubiera comido, hermano. Señor Jesús. Te agradezco por tener un lugar en donde poder reunirme para alabar tu nombre y para bendecirlo. Bendito sea, Señor. Amén. ¿Cuál es el problema y la dificultad, hermano? Todos juntos oraron, hermano. Alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano. Escuche la oración, hermano. Te damos gracias, Señor, por la familia, Señor. Te damos gracias por los pastores. No, hermano, escuche.
por el amor de Dios. Yo le agradezco, de verdad, yo también lo quiero mucho, los amo mucho, hermano. Pero el domingo venga y déle gracias al Señor. Tiene toda la semana para orar por su familia, y por su perro, y por su gato, y por, ¿no? Toda la semana. El domingo déselo al Señor, uno nomás, al Señor. Y los problemas que, sí, también. Escucha, hermano, escucha esta oración. Oh Señor soberano, sobre todo, creador del cielo y de la tierra. No es cualquier Dios. Reconozco que todo lo que existe, tú lo creaste. ¿Vale? Del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo, tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿en dónde metió sus problemas o al pastor o a la familia? Nada. Porque para ellos la persona de Dios, hermano, era tan poderosa, tan significante, tan bella, tan hermosa, tan poderosa, hermano, que solamente podían reconocerlo de esa manera. Para ellos, Dios era real, para usted y para mí no. No es el Dios que me rescató, no es el Dios que me ha salvado, no es el Dios que me provee, no es el Dios que me sana, no es el Dios que me levanta, no es el Dios que me tiene misericordia y me extiende la vida. Ese no es el Dios. Dios para mí es como un psicólogo al que le cuento mis problemas, pero no el soberano de los cielos. Yo estoy más preocupado, o sea, son más importantes mis problemas, son más grandes mis dificultades que Dios. Por eso tengo que hablar de ellas. No, es más grande Dios. Yo sé a quién le estoy hablando. Esto se va a resolver, pero te voy a alabar. Eso es lo que están haciendo, hermano. No sé si el día de hoy le quede claro a qué me refiero. Solo de gracias. ¿Sale? Y ya de lunes a sábado, desparrámese con el Señor todo lo que quiera. ¿Por qué estaban tan enojadas las naciones? Está hablando de un texto bíblico, ¿eh? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? No me acuerdo qué salmo, es de los primeros salmos. Creo que entre el 1 y el 5, por ahí está. Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. ¿Se da cuenta cómo están orando, hermano? Ellos saben que nada pasa sin el control de Dios. Y tú y yo oramos, hermano, como si a Dios se le hubiera olvidado que tenemos un problema. Ay, porque acuérdate, Señor, que no tengo para la renta, Señor. Él ya sabe que no lo tienes. ¿Y por qué no lo tienes, hermano, hermana? ¿Porque eres despilfarrado? ¿Porque no eres previsor? ¿Porque te la pasas de holgazán? No sé. Pero por alguna razón no lo tienes. ¿No? Yo quería ofrendar, Señor, pero me lo gasté. Es que estaba el Buen Fin, Señor, y muchas ganas de ofrendar no tenías, hermano. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Danos valor, Señor, que no nos acobardemos ante las circunstancias que están sucediendo. Ay, Señor, ya no puedo. Dame valor, Señor. Hazme como a Job, que yo no diga nada inapropiado de ti, Señor, que no te culpe a ti por mis circunstancias. Dame entendimiento para poder amarte aún sin verte.
Dame valor para seguir adelante, aunque es muy difícil en este momento yo lo que estoy viviendo, pero tú eres mayor. Tú vas a hacerlo porque me sacaste de la inmundicia y me has puesto en este lugar, Señor. Y si en ese momento no me desechaste, ¿por qué me desecharías el día de hoy? Que esa sea tu oración, hermano, por el amor de Dios. Extiende tu mano con poder sanador. Ellos sabían del poder de Dios. Lo habían visto, hermano. ¿En serio tú no has visto nada del poder de Dios, hermano? Te voy a decir dos personas, dos familias, hermano, que yo vi como Dios las transformó. Una es la familia de Emiliano y otra es la familia de mi hermana Hortensia. Yo lo vi. Cuando esta iglesia empezó, yo vi cómo estaban. Velos el día de hoy, hermano. No se parecen nada a lo que eran en aquel entonces. ¿Tú no has visto nada, hermano? Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Esa es una oración, hermano. Y Dios respondió, hermano, y ahorita te voy a decir cómo. Dame 5 minutos, 10 a lo máximo y ya terminamos. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Aquí vemos la coinonía, la comunión, todos juntos orando por algo en particular. ¿Vale? Comunión cristiana en acción. Hemos visto a los apóstoles ante el tribunal, ahora los vemos en la iglesia. Habiendo demostrado osadía en su testimonio, ahora se mostraban igualmente osados en la oración. La primera palabra que pronunciaron fue déspotes, y no es déspota, en el sentido que tú lo entiendes. Déspotes significa Señor soberano. ¿Y sabes qué significa esa palabra? Término usado para propietarios de esclavos y para gobernantes que ostentaban poder incuestionable. Eso es lo que significa, hermano, déspotes. Nosotros usamos mal la palabra. Nosotros para una gente así como, no. Este es el Señor soberano. Él es mi amo. Él es mi dueño. Yo le pertenezco, por lo tanto, sé a quién recurrir. El Sanedrín podía emitir advertencias, amenazas y prohibiciones e intentar silenciar a la iglesia, pero su autoridad estaba sujeta a una autoridad mayor. Y los edictos de los hombres no lograrían interferir los decretos de Dios. Y luego observamos que antes de que la gente hiciera petición alguna, llenaron su mente con pensamientos acerca de la soberanía divina. Ya leímos los versículos, pidiendo que primero, Señor soberano, que hiciste cielo, tierra, mar, todo lo que en ellos hay. ¿De qué llenas tu mente, hermano? Y va a pasar esto, y va a pasar, y van a venir por mí, y ahí viene el Coppel, ahí viene el Electro. No, ya cálmate. ¿No? Y ya viene el frío, y entonces la influencia. No es la influenza. Y el COVID. El COVID. Cálmate. El amor de Dios, en serio. ¿De qué llenas tu mente, hermano? Así era entonces cómo concebía la iglesia primitiva a Dios, el Dios de la creación, de la revelación y de la historia, cuyas acciones características se sintetizaban en 3 verbos: crear, decir o hablar, y determinar o decidir. Él es el que creó todo. Él es el que dice cómo son las cosas y cuándo se terminan, hermano. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Poner énfasis en las 3 oraciones hechas, hermano,
Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Eso es lo que pidieron. Eso es lo que pidieron. No, Señor, dame dinero, dame dinero. Dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo. Y ya que tienes dinero y trabajo, hermano, ¿qué bolas con el Señor? Hermano, vamos acá. Ah, mira, hay una araña, pastor, ahí. Pues mátala, pero coopérale, ¿no? ¿Me explico, hermano? Señor, que saque buenas calificaciones. ¿Estudias? ¿Para sacar buenas calificaciones? Que no me reprueben, que no me reprueben. ¿Vas a la escuela por lo menos? Porque luego te vas de pinta, ¿no? Si no entras, pues no. Ay, Señor, que no me expulsen. ¿Cómo te comportas, perdón, joven? ¿Cómo es tu conducta en la escuela? ¿Eres respetuoso o eres malandrín? Porque aquí te ves bien bonito sentado, pero ¿qué tal? Allá yo no te conozco, ¿qué cosas haces? Le hablamos porque es que su hijo le hace así a sus amiguitos en el poste. Esa no te la sabes, ¿sale? O sea, ni te la voy a decir. Dejo que sea de testimonio. Es que así nos llevamos. Entonces, hermano, la respuesta sí vino. Y si quieres ver cuál es la respuesta, vamos a, por último, a Hechos 5:12. Solamente la primera parte dice: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. ¿Te das cuenta cómo Dios sí responde, hermano? Cuando pides conforme a su voluntad. ¿Sí o no? Exactamente. Cuando pides conforme a su voluntad. Pero luego andamos pidiendo cosas que ni al caso, hermano. Ay, que hay unas buenas ofertas en el... Ay, por favor. Pide, sí. Entonces, hermanos, por el amor de Dios, en serio, vamos entendiendo para qué Dios nos dio la oración. Vamos entendiendo para qué Dios nos rescató, hermanos. Para que seamos una iglesia valiente. Para que seamos una iglesia que de testimonio, hermano. Para que seamos una iglesia creyente, que crea en el nombre de Jesús como todopoderoso y suficiente, aún a pesar de nuestra situación, hermano, aún a pesar de ella. Chicos de la alabanza, pásenle.